Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario o el país o el lugar o el momento que estés escuchando este link del libro de Hechos. Soy Joe Martínez, estoy para servirte y me encanta hablar de la palabra de Dios porque es el libro más vendido del mundo y es el libro más completo y es más que un libro, es la palabra de Dios. Y me encanta porque a algunos les cuesta creer en la Biblia porque creen más en la ciencia y resulta que muchos no saben que hay hallazgos arqueológicos y científicos que fueron descubiertos o descritos primeramente por la Biblia que por la ciencia, a pesar que la Biblia no es un libro científico, tiene ciencia también. No sé si sabías que antes se creía que el globo terráqueo, la Tierra, era sostenida por un monstruo o un animal muy inmenso. Eso se creía antes. Y después se comprobó, según la ciencia, que la Tierra o el globo terráqueo estaba suspendido en el espacio. Pero lo más impactante es que antes que la ciencia lo dijera o lo descubriera, casi 2000 años antes, ya la Biblia lo había dicho. ¿No te parece eso un... Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulos... Hoy vamos a hablar del capítulo 7, pero quiero terminar algo del capítulo 6 que nos quedó pendiente el día de ayer. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los sirenes de Alejandría y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y dice, soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es verdad que Jesús había dicho que destruiría el templo. No sé si vio la película, las películas más antiguas, donde Jesús se acerca al templo y dice que lo va a destruir. Y después dice que ese templo sería, lo levantaría en 3 días, pero se refería a su templo, era su cuerpo. Y esto estaba hablando de su resurrección. Pero muchos no entendieron esto en aquel tiempo. Y lo entendieron mal. Esteban dijo que el templo de Jerusalén será dejado y desolado. Los hombres nunca han sido salvados por la ley, sino por la gracia. Y eso era lo que también estaba queriendo hablar Esteban. Pero el versículo 15 dice que vieron algo hermoso en el rostro de Esteban. Qué tremendo, ¿no? Vamos ahora sí con el capítulo 7 y vamos a hablar del capítulo 7, versículo 1 en adelante. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así o esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oí el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Esteban, a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en el cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se las daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esteban aquí está dando un relato de la vida de Abraham. Seguimos, el versículo 6 en adelante. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a servidumbre
y los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Y dice, e Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Seguimos leyendo. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón y del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Seguimos leyendo el versículo 9 hasta el 21. Pero cuando acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Dice el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Fíjense aquí algo importante. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de egipcio. Recuerde que está hablando Esteban, pero aquí hay algo importante que podemos aprender. Toda la sabiduría del mundo la tuvo Moisés, o mejor dicho, mucha sabiduría, pero no estuvo capacitado para guiar al pueblo de Dios. Y algunos no pueden entender la palabra de Dios. Hay mucha cosa del mundo, pero muy poca o muy poca poder discernir lo espiritual. Hay gente que escucha la palabra y no cala en su corazón, a pesar que pueden ser personas muy inteligentes y emprendedoras. Tenemos que buscar primero lo espiritual que lo material. Dice el versículo 23 al 25, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés hizo lo que consideró. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas considerando que está lo correcto? Pero no estaba listo Moisés. Y muchos de nosotros, en momentos no adecuados, creemos hacer algo cuando aún todavía no es el momento ni estamos preparados para ello. Dice el versículo 26 al 31. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sigue Esteban contando la historia de Moisés. Al oír estas palabras, Moisés huyó, vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Moisés quería librar al pueblo, pero no estaba preparado, no estaba listo. Y lo importante de aquí también es ver cómo Dios usa a un ángel
para poder llamar la atención o hablarnos de algo. En muchas partes del pueblo de Israel, el ángel se aparece directamente y es posible, o si ha podido verlo. El pueblo de Israel habla mucho en el caso de María, que vio al ángel, el caso de Elizabeth, que vio al ángel, el caso también de Zacarías, que vio al ángel. Daniel vio al ángel. El pueblo de Israel suele mucho ver los ángeles y en el caso de los gentiles, Dios usa también a los ángeles y muchas personas alegan haber visto ángeles también. Dice el versículo 32 al 34, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a mirar y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es en tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios le dice a Moisés, ahora es el momento. ¿Estás preparado? Escucho a mi pueblo, no son buenos, pero los amo. Y esta es la faceta inmutable de nuestro hermoso Dios. Y dice el versículo 35 del capítulo 7, a este Moisés a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Los ángeles, como les dije, como Dios los usa para hablar al pueblo. El versículo 36 al 39 dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Israel se volvió a Egipto en su corazón. Y hay muchos de nosotros que las cosas de Dios hemos estado más interesados en las cosas de afuera, en lo material, que en aquella palabra hermosa de Dios, que es el que puede cambiar tu vida y la mía. Dice el versículo 40 al 41. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Sigue Esteban dando una cátedra a toda esta gente que está escuchando. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste del tabernáculo de Moloc, mira lo que dice, y la estrella de vuestro Dios Refán, figuras que os hiciste para adorarla, os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciste conforme al modelo que habían visto, el cual recibido a su vez por vuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Dice el versículo 47, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir e incircuncisos de corazón. Mira todo lo que Esteban le está dando una cátedra. Quiero decirte que Esteban era un joven, no era un viejo, no era un adulto contemporáneo, era un joven. Y hay dos jóvenes que se van a encontrar y levantaron la iglesia. Y es el joven Esteban y el joven Saulo,
de Tarso, que después llamado Pablo, dos jóvenes. Por eso es que muchos teólogos dicen que la iglesia la edificaron jóvenes, en tomando en cuenta obviamente después los apóstoles, o primeramente los apóstoles. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Mira, aquí ya como Esteban está profundizando. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Dice el 54 al 55. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque es que Esteban está metido en la candela. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Pero dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Imagínate esto. Jesús preparado para recibir el primer mártir cristiano, o mejor dicho, el primer mártir evangelista. Esto es increíble. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon o le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo en este momento estaba en la banda contraria. Y termino con el 59 al 60. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y dijo a Esteban, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué cosa es que Jesús en la cruz hizo lo mismo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué historia más fascinante. El primer evangelista o el primer mártir. El primer mártir, Esteban, un joven, y un Saulo, otro joven, partícipe en este movimiento en contra de Esteban, pero que después se vuelve al bando bueno. Y este joven marca entonces la historia de la iglesia, que luego vamos a ver tú y yo.